Que Dios te bendiga, querida familia. Es una bendición poder saludarte y que nos acompañes en la programación diaria de Águila Visión, Canal 20. Este es un programa del Ministerio Casa de Milagros y la verdad que nos sentimos muy honrados de poder estar en este lugar acompañándote. La verdad que quiero saludar a toda la gente que cuando tenemos las posibilidades de encontrarnos o por ahí cruzarnos, ¿no? Hay gente que nos saluda, nos reconoce porque ve la programación de Águila Visión, ven las prédicas que salen, ¿no? que se pueden repetir o que salen en la programación, y la verdad que nos saludan y eso nos llena, nos reconforta, así que también queremos mandar un saludo a toda la gente linda que nos bendice, y también saludar a toda la gente del ministerio, ¿no? Que está viendo la programación, que está viendo este programa que es Edificando Altares, y que la idea es poder compartir una palabra, poder desarrollarla y que te sea de enseñanza, ¿no? Una impartición espiritual. Quien te habla es el pastor Guido Hinojosa. Junto con mi esposa estamos pastoreando en este tiempo una bendición hermosa, y saludamos a nuestros padres espirituales, los apóstoles Osvaldo y Liana Sica. Sé que hay personas que nos preguntan qué pasan con los apóstoles que no están saliendo. Bueno, están en una tarea muy linda, ¿no? Recorriendo, viajando, llevando el trabajo de la universidad, ¿no? A todas partes de puntos del país, y eso es una bendición también, y también en países limítrofes. Así que ese es el motivo por el cual en este tiempo nuestros apóstoles no están saliendo en televisión, pero acá estamos nosotros que estamos pastoreando también como pastores, y queremos entonces llevarte esta palabra, este programa que sea de bendición para tu vida. Puedes comunicarte a los medios que están saliendo en este momento en la pantalla, que estamos en YouTube, también está nuestra página en internet, puedes conseguirla también, puedes entrar y ver y informarte acerca de las actividades del ministerio. Y bueno, también quiero extenderte la invitación para que puedas visitarnos en nuestros días de reuniones. Ahí hay una placa que el señor director la va a estar pasando, ¿no? Estamos los días de reunión, los días domingo, los días miércoles también tenemos reunión, los días sábados estamos teniendo diferentes reuniones, tanto de jóvenes como de hombres y mujeres. También hay reunión de preadolescentes. Estamos en los días sábados súper congestionados de actividades, aún inclusive las actividades de evangelismo. ¿En dónde te esperamos? ¿A dónde puedo ir a visitarlos, pastor? Bueno, te esperamos en la calle Juárez Bauchef 3080, en el barrio de Las Tunas. Es bien sencillo de poder llegar, entre Alsina y Mansilla. Es un edificio grande, estamos allí trabajando. Te queremos esperar y verte en este lugar. Si por ahí no estás congregando, estás en un tiempo en donde estás apartado, estás buscando un lugar para poder congregar, podés acercarte, ¿no? Quiero saludar a toda la gente, a todos los líderes que están trabajando con nosotros. Estamos haciendo una labor muy linda en este tiempo, aún inclusive los días sábados tenemos actividad de evangelismo, la iglesia saliendo de las paredes y yendo a trabajar y a invadir nuestra comunidad, que tanto lo necesita en este tiempo el Evangelio, ¿no? Hay tantas personas que necesitan un abrazo, ¿no? Una palabra de fe, y bueno, eso es lo que estamos haciendo, porque eso es lo que nos mandó a hacer el Señor Jesús, ¿no? Nuestro Maestro, nuestro Padre Celestial. Ahora, quiero compartirte en este programa una prédica que tuve la posibilidad de poder enseñar en la iglesia en Casa de Milagros, y que esta prédica es un fragmento que me bendijo mucho en un devocional que estuve haciendo a la mañana, y quiero que me acompañes si estás en tu casa y tenés la Biblia, o hay gente que por ahí a veces tiene la Biblia en un dispositivo, y si tenés tu celular y tenés la Biblia, que me puedas acompañar al libro de Éxodos capítulo 31:6, en una versión Reina Valera 1960. ¿Por qué digo la referencia? Porque mayormente a veces usamos diferentes versiones y va cambiando el sentido de lo que leemos, ¿verdad? Así que esta prédica que yo compartí en la iglesia, ¿no? con nuestros hermanos, la titulé Sabiduría en tu ánimo. Y es muy importante, ¿no? el hecho de poder saber que aún en nuestros estados de ánimo hay que ser sabios.
¿De dónde sacó eso, pastor? De este versículo. Dice el Éxodo 31:6, dice lo siguiente: y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, esos nombres complejos que están en la Biblia, ¿no? De la tribu de Dan. Y he puesto, y ahí es donde subrayé yo mientras leía este devocional, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Y me llamó la atención esto, ¿no? Dice, para que hagan todo lo que le he mandado, ¿no? O sea, qué bueno, ¿no? Qué interesante. Subrayé esta parte de la palabra en donde dice, y he puesto sabiduría en el ánimo. Miren dónde tenemos que tener sabiduría, en el ánimo, ¿no? ¿Para qué, pastor? Y la palabra nos dice, para que hagan todo lo que te he mandado, ¿no? Para que hagan todo lo que te he mandado. Para yo poder hacer todo lo que Dios me ha mandado hacer, necesito tener sabiduría en mi ánimo, ¿no? Necesito tener sabiduría en mis estados de ánimo, ¿no? Los estados de ánimo son cruciales en la vida de un ser humano, son fundamentales, ¿no? Y quiero en este programa brevemente poder enseñarte esta diferencia para que si vos estás del otro lado pueda entender que quizás en este tiempo me decís, yo no sé por qué todavía no he podido conseguir cosas en estos casi largos meses que ya hemos transitado de este año, y muchas veces se debe a que actuamos con falta de sabiduría en nuestros estados de ánimo, ¿no? A veces nos dejamos vencer por como dicen los muchachos, ¿no? por los bajones, ¿no? A veces nos dejamos vencer por situaciones que son más fuertes que uno y nos estancan ese tipo de situaciones. Entonces la palabra de Dios dice, para que vos puedas hacer todo lo que te he mandado hacer, pastor, líder de obra, líder de célula, líder de grupo, líder discipulador, un evangelista, un apóstol, la gente que esté del otro lado, un hermano que congrega, aún una persona que quizás no está yendo a la iglesia, pero que se encuentra con este programa, para que vos puedas alcanzar y poder hacer lo que se te mandó a hacer, necesitas tener sabiduría en tu ánimo. Entonces, me puse un poquito a analizar. Dios me ha dado esa bendición de poder servir en la iglesia. Estamos como pastores y también como maestros de la palabra. Entonces, la idea de poder escudriñar y poder dejarte una enseñanza. La sabiduría. Hay una sabiduría que es el producto, ¿no?, de saberes aprendidos. Nosotros podemos adquirir una sabiduría que es netamente humana y que es limitada. ¿Por qué digo que es limitada? Porque está limitada a nuestro aprendizaje diario, ¿no? Yo, ejemplo, tengo una formación profesional, entonces he adquirido una sabiduría que quizás no lo tiene el que no ha adquirido una formación profesional. Pero hay gente que, por ejemplo, puede ser que sea un albañil, un plomero, un electricista, puede ser que sea un empresario de los negocios, puede ser que sea una ama de casa, ¿no?, que está al frente de su hogar y adquiere una sabiduría humana que yo quizás no la tengo, ¿verdad? Entonces la sabiduría humana está condicionada al rol que desempeñamos, a nuestra profesión o a los estudios que hayamos adquirido durante nuestro tiempo de vida, ¿no? Hay gente que se capacita, tiene títulos terciarios, universitarios y están en una constante capacitación. Hay médicos, quizás me están viendo, enfermeros en algún hospital nos están viendo, y esa es la sabiduría que se adquiere mediante conocimiento o mediante experiencia, ¿no? Puede ser que me encuentre con una persona que hace 20 años que está trabajando en el rubro de la cocina, entonces es un experto en lo que hace, ¿no? Es una sabiduría que se ha adquirido por los años, ¿no? Dice, no hay otra manera de adquirir este tipo de sabiduría, es imposible. Es imposible que yo me ponga un taller mecánico sin ser mecánico o sin entender una idea de lo que es la mecánica, ¿verdad? Es imposible yo querer operar a alguien si no tengo conocimiento en el área, ¿verdad? Me van a sacar de la oreja en el lugar donde esté, ¿no? Entonces dice que la sabiduría tiene que ver con eso, tiene que ver con un conjunto de conocimientos adquiridos mediante el estudio o la experiencia, ¿no? No hay otra manera de adquirirla, es imposible, ¿no? Dice en el libro de Santiago, capítulo 1, 5, dice que hay otro tipo de sabiduría que se diferencia de la sabiduría humana,
por la cual uno no necesariamente tiene que estudiar, ¿verdad? Y esa es la sabiduría que proviene de Dios. Y el libro de Santiago, capítulo 5, ¿no? Capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. O sea que hay una sabiduría humana y hay una sabiduría que proviene del Padre. Y dice lo siguiente: Él se la da a todos en abundancia y sin echarle nada en cara. ¿Qué texto bíblico es, pastor? Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si ustedes se ponen a ver en la Biblia, hubieron grandes personajes que fueron sabios, como el rey Salomón, como el rey Josías. Dice que Josías tenía 8 años cuando inició un proceso de reforma profunda y llevó a que el pueblo de Israel volviera su corazón a Dios, ¿no? Derribó altares, hizo grandes cambios en ese tiempo, ¿no?, de su reinado, y tenía tan solamente 8 años. ¿Qué tipo de sabiduría tenía este niño, ¿no? Dice la palabra de Dios que Jesús también desde niño fue una persona muy sabia. ¿Qué tipo de sabiduría tenía nuestro Señor? La sabiduría que proviene de Dios, ¿no?, que es diferente a la sabiduría que yo puedo adquirir mediante el estudio, ¿no?, mediante la experiencia, ¿no?, ¿verdad? En Dios uno tiene un cheque en blanco, uno puede pedir sabiduría a Dios. Dice que Él te la dará sin echarte nada en cara. Esa sabiduría proviene netamente de Dios y nos ayuda, ¿no? Es para nosotros para poder llevar adelante nuestro diario vivir. No es lo mismo una persona que tiene sabiduría humana que una persona que aplica sabiduría del cielo a la hora de resolver un conflicto, un problema, a la hora de tomar decisiones. Esa persona corre con ventaja. ¿Por qué? Porque tiene una sabiduría sobrenatural, ¿no? Es impresionante esto, ¿no? Ahora, ánimo, porque dice sabiduría en el ánimo, ¿no?, para ver qué tipo de sabiduría había derramado Dios sobre estas personas y por qué es necesario que ese tipo de sabiduría esté en nuestra vida en este tiempo en el que vivimos. Dice, ánimo, con origen, dice, es una palabra que significa energía, esfuerzo, voluntad y valor. Ánimo es tener energía para completar una acción. Vamos de nuevo. Dice que ánimo significa, es sinónimo de energía, de fuerza, de voluntad y de valor. Y dice, es tener energía para poder completar una acción. Te leo esto, dice, tu estado de ánimo, esto yo le impartía a la congregación, tu estado de ánimo será fundamental a la hora de encarar las cosas que quieras lograr. Por eso es necesario, mi hermano, varón, mujer, pastor, que usted desarrolle sabiduría en su estado de ánimo. ¿Por qué? Porque el ánimo dice que tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la energía que yo necesito para poder completar una acción. Mi estado de ánimo es fundamental, es crucial, ¿verdad? Es crucial mi estado de ánimo para poder yo llevar adelante acciones que me determino en el día. Hay personas que están desanimadas y quizás ahora me están viendo, quizás en sus casas. Hay personas que están en pozos depresivos, hay personas que no han sabido cuidar su ánimo, y eso le impide de poder llevar adelante acciones o realizar cosas. Hay personas que dicen, hoy no estoy de ánimo para jugar a la pelota, ¿no? Hay personas que dicen, no, hoy no estoy de ánimo para salir, ¿no?, prefiero quedarme en casa. Hay personas que me dicen, hoy no estoy de ánimo para hablar con nadie. Y escuchamos un montón de frases, ¿no?, que tienen que ver relacionadas con el ánimo, ¿no? No, hoy no estoy de ánimo para reír, ¿no? Por ahí viene usted con toda la energía, ¿no? Vamos, che, fíjate que acá hay algo para hacer, vení, copate, ¿no? Esto está bueno. Y dice, no, hoy no estoy de ánimo, hoy quiero estar solo. Fíjense cómo el ánimo incide de manera fundamental a la hora de realizar acciones en nuestro diario vivir, ¿no? ¿Y por qué el fragmento de esta palabra dice, Dios está hablando y dice, yo he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón? ¿Para qué? ¿Para qué Dios puso sabiduría en el ánimo de estas personas? Para que hagan todo lo que le he mandado hacer, ¿no? Cuando yo terminé de leer este fragmento de la palabra que compartía en ese devocional, yo dije, Señor, necesito que derrames sabiduría en mi ánimo, para que yo pueda ser sabio. Ahora, ¿qué sabiduría? Sabiduría que proviene de Dios. Por eso el libro de
de Santiago dice, hay una sabiduría que proviene solamente de Dios. Y dice lo siguiente, dice, si a ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios. Dice, y Él se la dará sin reprocharle nada. Esa es la sabiduría que nosotros necesitamos, proviene de Dios, es una sabiduría que proviene de Dios, y esa sabiduría que proviene de Dios la debemos de aplicar en nuestro ánimo para poder reconocer si lo que me está impidiendo avanzar a esta altura de año es mis estados de ánimo, ¿verdad? Puede que sean estados de ánimos tóxicos, dañinos, ¿no? Pueden ser que sean estados de ánimos que no me bendicen, ¿no? Que me han estancado en este tiempo. Entonces dice que tu estado de ánimo es fundamental a la hora de encarar las cosas que quieras lograr, por eso es imprescindible desarrollar sabiduría en él, ¿no? Ahora, lo que te voy a explicar tiene mucho que ver con justamente no saber cuidar o no ser sabio en nuestros estados de ánimo, ¿no? ¿Por qué necesito desarrollar sabiduría en mi estado de ánimo? ¿Por qué? Dice, porque a veces gastamos energía en cosas que no nos bendicen, ¿verdad? Y quizás sos un pastor y estás al frente de una obra, o quizás sos un líder que estás frente a un grupo y te encontrás en situaciones en donde vos decís, me siento como estancado, que no va, que esto y aquello. Y a veces suele pasar, y te lo digo por experiencia, porque en este tiempo que estamos pastoreando, estamos obviamente frente a otro tipo de situaciones. A veces gastamos mucha energía en cosas que no nos bendicen, en cosas que en vez de impulsarnos, nos retrasan y retrasan nuestras bendiciones. ¿Cómo, pastor? Deme algún ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Discusiones sin sentido. Cuando discutimos por cosas que no vale la pena discutir o que no vale el esfuerzo, no vale ni siquiera que gastes palabra en ese tipo de discusiones. Dice, es necesario tener sabiduría para vos poder reconocer que si vas a discutir, esa discusión no te va a beneficiar en nada. Al contrario, te va a amargar el día, te va a amargar la semana, te va a amargar la jornada. Hay situaciones que a veces se dan dentro del contexto familiar, en donde por ahí te peleas con alguien y que si tuvieras la sabiduría de Dios, te darías cuenta que aún inclusive pudieras haber evitado ese tipo de confrontación y de discusión. Ese tipo de situaciones no te bendicen, gastan tu energía diaria. Porque arrancaste con todas las pilas el día, leíste la palabra, ¿no? Saliste para ganarte el mundo y terminaste en una situación que quizás no la pensaste, ¿verdad? Y por no pensarla terminaste en esa situación. Y después terminaste desanimado, terminaste malhumorado, terminaste enojado por una situación que se pudo haber evitado. Pero como te faltó sabiduría para poder discernir esa situación, caíste ahí. Otro ejemplo, aconsejar a personas que no quieren cambiar, y a veces de este lado, ¿no? Ahora que estamos en este rol de pastor, a veces gastamos mucha energía en gente que no quiere cambiar. Y en eso también es necesario tener sabiduría. Hay personas que no van a cambiar, por más que nosotros queramos hacer las cosas por ellos. Dice que la salvación es netamente individual, es personal. Me he cansado en este tiempo de aconsejar personas que no han querido cambiar. ¿He cumplido con mi trabajo? Claro que sí, porque esa es mi función, porque esa es nuestra función pastoral, el poder aconsejar, pero a veces como pastores pareciera que tenemos más ganas nosotros de que la persona haga lo que sabemos que tiene que hacer que ellos mismos. Y esa es una situación tóxica, y en la vida pastoral me encuentro con muchos pastores que están desgastados porque han querido hacer más de lo que la persona no ha querido hacer. Y en eso también es necesario tener sabiduría. ¿Sabiduría para qué, pastor? Para poder reconocer cuando una persona no quiere cambiar. Deja, en el tiempo de Dios se dará. No tenemos que estar amargándonos ni tampoco enojándonos porque la persona no quiere cambiar. Dios tendrá un trato, quizás no será este tiempo, será otro tiempo, será en otro lugar. A veces queremos retener personas que por más que queramos retenerlas, si el tiempo terminó, el tiempo terminó. Y como pastores también necesitamos tener esa sabiduría para poder guardar nuestra salud. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos nerviosos, nos enojamos, nos estresamos con cosas que Dios dice, si me pidieras sabiduría a mí, no estarías de esa manera, ¿verdad? O, qué sé yo, un hermano que quiera aconsejar a otra persona y la persona no cambia, y la persona se enoja, se fastidia, se malhumora, ¿no? Reniega contra Dios. Y es simple, dice, yo te he puesto, dice Dios, sabiduría en tu ánimo, cabezón.
así dice el apóstol. Para que te des cuenta que esa situación te está gastando tu energía, esa energía que necesitas para aplicarla en otro lugar, para poder cumplir lo que Dios te mandó a hacer. Y muchas veces yo me he encontrado frenado con personas que no han querido avanzar, cuando había otras personas que necesitaban de mi intervención como pastor. Qué tremendo, ¿no? Entonces en el tiempo yo me he dado cuenta, dije, ¿por qué gasto energía en esta persona si esta persona no quiere cambiar? Cuando allá veo otra persona que se esfuerza, que viene a la iglesia, ¿no? Lluvia, trueno, que no cuestiona, que obedece, que en lo poco es fiel, que es dispuesto a servir, persona que tiene un corazón, y yo estoy gastando acá tiempo con una persona que es cabezona, dura, pone pretexto, pone excusa, dice Dios, te he puesto sabiduría en tu ánimo, déjate de hacer mala sangre, déjame a este que es para mí, busca ayudar al otro que está necesitando de tu ayuda. Oh, qué tremendo, ¿no? Cuando yo leía esto y Dios me revelaba esta enseñanza, ¿no? Yo dije, wow, cuánto nos falta aprender todavía, ¿no? Cuántos misterios de la palabra hay y cuántos errores cometemos de forma involuntaria o a veces voluntariamente, ¿no? Porque a veces sabemos que hay cosas que no nos bendicen, pero seguimos ahí, ¿no? Seguimos ahí como cabezones, ¿no? Dice, hacerse mala sangre por situaciones que exceden a nosotros. Eso también tiene que ver con mucho de sabiduría en tu ánimo. ¿Por qué te haces mala sangre por cosas que no tienen solución? Si eso le corresponde a Dios. A veces me encuentro con gente que son buenas para las frases, ¿verdad? Tiran frases, se hacen los filósofos, pero esas frases no las aplican a su vida, ¿no? Dice, ¿por qué hacerse mala sangre por situaciones que nos exceden? Yo le digo a la gente, si el problema no podés solucionarlo, ese problema no es para vos. Ese problema es para Dios, porque dice que Dios es el Dios de lo imposible. Y si ese problema, ¿no?, excede en tus posibilidades de resolución, déjaselo a Dios. No te hagas mala sangre. En vez de hacerte mala sangre, confía en Dios, en que Dios dará la solución a ese problema. Pero a veces me encuentro también con personas que se hacen mala sangre por cosas que ellos no pueden cambiar, por cosas que ellos no pueden, por más que quisieran, no lo pueden hacer. ¿Qué te falta? Sabiduría en tu ánimo, mi querido hermano. Estás gastando energía que necesitas para poder aplicarla en otro lugar. Quisiera hacer un breve parate para recordarte que nuestras reuniones, tenemos reuniones los días miércoles, los días sábados y los días domingos, y no solamente quisiera que este programa sea para poder predicar, sino para poder invitarte, ¿no? Días de reuniones, reuniones generales los días domingos, tenemos a la mañana, tenemos 2 reuniones los domingos, se viven tiempos de bendición. Días de reunión general los días miércoles, 19:30 horas, los fines de semana, los sábados tenemos una serie de reuniones, ya desde la mañana arrancamos con actividades, tenemos reunión de jóvenes, reunión de hombres y mujeres, también hay reunión de adolescentes, ¿no? ¿Dónde te esperamos? Te esperamos en la calle Juárez Beauchef 3080, en el barrio de Las Tunas. Quiero ya hacer este breve cortecito, ¿no?, para poder invitarte a nuestras días de reuniones. Quiero que me gustaría que nos puedas visitar, que nos puedas acompañar. Sería una bendición, ¿no? Yo sé que hay mucha gente del otro lado que quizás en este tiempo están buscando, quizás por algún motivo en específico han dejado de congregar. No es bueno no congregar, es necesario buscar de Dios, ¿no? Dice buscar a Dios, o sea, hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado, porque llegará un momento en donde tendremos la intención, pero ya no será ese tiempo, ¿verdad? Entonces, en este tiempo en donde quizás no estás congregando, es bueno que puedas acompañarnos. Vamos a estar esperando. Las reuniones los días domingos son reuniones poderosas. Hay una reunión de bendición en donde vemos la mano poderosa de Dios, se siente la presencia y vemos, nos regocijamos, júbilo, y también tenemos nuestro tiempo de enseñanza, ¿no?, de la palabra, en donde estamos siendo muy instruidos. Entonces, estoy muy contento por poder compartir este programa, por poder ser de bendición y de poder a través de tiempo, ¿no?, de esta actividad ministerial, ¿no?, como maestro de la palabra, el poder bendecir a gente. Hay gente que a través de esta predica me ha dicho: pastor, gracias por esta palabra, porque sabe que yo no me he dado cuenta que he estado actuando sin sabiduría en mis estados de ánimo.
y no me he dado cuenta que he gastado energía en cosas que no tenía que haber gastado. Claro que sí, desde gente que está trabajando en el liderazgo, que me ha dicho, miren, yo no me he dado cuenta, a veces me he renegado con gente que no ha querido cambiar y me ha drenado la energía, porque uno termina agotado, y es verdad, uno tiene que entender lo que a veces la palabra de Dios dice que Él puso un espíritu de sabiduría en estas personas para que sean sabios en sus estados de ánimo, para que ellos puedan cumplir con todo lo que se le había mandado hacer, ¿no? Y mire, te voy a decir esto, ¿no? Que es una enseñanza netamente espiritual. Dice, si bien gobernar sobre nuestro estado de ánimo es un tema espiritual, dice, yo necesito hacer toda una diferencia, como se lo dije a los hermanos, entre emociones y estados de ánimo. Una emoción, dice, las emociones son sentimientos intensos que están dirigidos hacia alguien o algo. Las emociones, dice, ocasiona un evento específico, de duración breve y son numerosas. Hay numerosas emociones que experimentamos como seres humanos. ¿Qué emociones, pastor? La tristeza, la ira, el miedo, el disgusto, el odio, la decepción, el enojo, la felicidad es una emoción, ¿verdad? Son emociones que están dirigidas hacia un evento, hacia alguien o hacia algo y generan un evento específico, ¿verdad? ¿Qué otra emoción? La sorpresa, el orgullo, la esperanza. Son emociones, ¿no? No estoy hablando del espíritu inmundo del orgullo, estoy hablando de cuando uno se siente así como diciendo, salió a su padre, ¿no? A veces los papás ve al hijo y dice, este salió a su papá, ¿no? Ese sentimiento por ahí, esa emoción que genera una situación de temporal, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un estado de ánimo? Que es fundamental a la hora de poder entender una diferencia entre la emoción y el estado de ánimo. Cómo una emoción incide y cómo se convierte en un estado de ánimo. Los estados de ánimo, dice, son sentimientos y se producen cuando una emoción se prolonga en el tiempo. Un estado de ánimo se produce cuando una emoción se prolonga en el tiempo y así se convierte en un estado de ánimo. O sea, no es el enojo temporal, que me enojé por una pavada y se me fue. No, es un enojo que persiste en el tiempo. Ese enojo es una emoción que persiste en el tiempo, se convierte en un estado de ánimo. Y dice lo siguiente, su causa puede ser muy general y dura más que las emociones. Son generalmente positivas o negativas. Ejemplo, cuando alguien critica la forma en que usted trabaja, se fue a su trabajo, como cualquier día normal, y vino y tuvo un mal día en su trabajo, ¿no? Alguien le retó, le criticó su forma de trabajo, usted generó una emoción negativa, se enojó, ¿no? Se fastidió por esa situación, ¿no? Dice, usted se enoja con la persona, manifiesta una emoción, enojo, ¿no? Hacia esa persona. Pero conforme la emoción se especifica, ¿no? Por general, dice, por lo general esa emoción se magnifica y usted ya, dice, no está en su estado normal. Es decir, que reacciona de forma exagerada en otros eventos. Es decir, no solamente se enoja con esa persona, se enojó con esa persona, sino que ahora su estado de ánimo de enojo lo hace enojarse con todas las personas, ¿verdad? Y eso es lo que yo mayormente le digo, que a veces suele pasar, ¿verdad? Que una situación que pasó en el trabajo, como la persona no tiene sabiduría de poder controlar y saber que ese estado de ánimo no puede afectar al resto, porque el resto no es responsable de lo que pasó en su trabajo, y suele pasar a veces en relaciones matrimoniales en donde la esposa dice, mi esposo llegó enojado del trabajo. Y cuando papá llega enojado del trabajo, ya hasta los hijos saben que está enojado, porque algo pasó. Ahora la pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene, en este caso, esa familia de que a este varón le haya ido mal en su trabajo? El no saber separar ese estado de ánimo hace que ese enojo se lleve a un lugar donde no debería de estar. Entonces después se pelea con la esposa, se pelean con los hijos y genera una situación que no debería de haber generado. ¿Por qué, pastor? Porque no tuvo sabiduría en su estado de ánimo. Gobernar nuestro estado de ánimo es fundamental. Saber de que si tuve un problema en mi trabajo, ese fue el problema de mi trabajo. Cuando yo llego a mi casa tengo que llegar con un estado de ánimo de 10, porque no tiene mi familia la responsabilidad de lo que me pasó en mi trabajo. Entonces después me encuentro con gente que no sabe diferenciar ese tipo de cuestiones y mete todo en la misma bolsa. Entonces no se ha dado cuenta que esa situación se generó en un lugar ajeno a los lugares donde va. Entonces vos decís, che, cambia esa cara, ¿qué culpa tengo yo? ¿No? ¿Qué culpa tengo yo que hayas perdido la billetera?
perdió la billetera, se puso loco. Y así fue todo el día. Es decir, esa persona no ha logrado, y me encuentro con gente que va a la iglesia, ¿verdad? Que va a la iglesia, que busca de Dios, que tiene una vida, lee la Biblia, pero no tiene sabiduría en sus estados de ánimo. No sabe reconocer que hay un estado de ánimo que necesita ser gobernado, que necesita ser entendido, porque si no logro discernirlo, mis estados de ánimo me están impidiendo de llevar adelante, como dice acá, lo que Dios me mandó a hacer. Dice, para que hagan todo lo que le he mandado a hacer, ustedes necesitan, ¿qué, pastor? Tener sabiduría en sus estados de ánimo. Puede que yo en mi jornada laboral haya tenido un día pésimo, porque hay días y días, hay semanas y semanas, hay momentos y momentos, pero tengo que ser sabio a dejar ese malestar en donde se produjo. Ahí quedo. Cuando salgo de mi trabajo, yo soy una persona de mi vida cotidiana, es decir, yo no soy profesor en mi casa como en la escuela. No, yo soy profesor en la escuela. En mi casa soy esposo, en la iglesia soy pastor, ¿no? Tengo una función específica. Entonces, el no saber reconocer y el no saber encuadrar, ¿no?, esos estados de ánimo hacen que un estado de ánimo nos corte la bendición del día. Entonces, a la persona le pasó algo a la mañana, todo el día enojado, ¿no? Tuvo una pelea con su esposa, se pelea con medio mundo. ¿Qué tiene que ver? Son situaciones, ¿no? Hasta la mascota cobra, ¿no? Es como yo decía, yo recuerdo en casa que cuando papá llegaba con la cara seria es porque sabíamos que el horno no estaba para bollo. Ahora yo decía con mi hermano, ¿y qué culpa tenemos nosotros, verdad? ¿Qué culpa tienen tus hijos de que cuando vos llegas, más que culpa, qué responsabilidad tienen ellos de que cuando tú llegas, ellos están esperando tu abrazo, pero porque perdiste el colectivo, entonces tú llegas con una cara de caballo que reparte leche, ¿no? O persona que tomó jugo de limón, una cara enojada. Ah, no me diga nada. No. Ah, el horno no está para vos. El primero, o sea, eso justamente impide que lo que tenés que hacer no pueda ser realizado. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Y poder ser un referente en tu casa, el poder que en tu casa haya paz, que en tu casa esté la bendición de Dios, tiene que ver mucho con tus estados de ánimo. Gente que no sabe reconocer eso, y volvemos a lo mismo, los ejemplos, discusiones que no te bendicen, gastas energía en cosas que no te llenan, no te llevan a ningún lado, ¿verdad? ¿Para qué discutir con esa persona que sabes que si vas a discutir es pérdida de tiempo? Es mejor invertir ese tiempo en las personas que necesitan de ese tiempo, ¿no? Si sos un padre, en tus hijos necesitan tus abrazos, en tu esposa necesita de tu estado de ánimo, para que tú la puedas bendecir con palabras, con un abrazo, decir amor, te extrañé todo el día, la verdad que no veía la hora de llegar a casa, ¿no? O estrechar a tus hijos con un abrazo, decir, qué bueno que los veo, que están bien, la verdad que es una bendición el poder tener a ustedes como familia. A veces llegamos y bueno, así de manera alocada, ¿no? Ejemplo, vos sos un joven y no, estás actuando sin sabiduría, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene que ver tus padres si te peleaste con alguien en la escuela? O si tuviste un malentendido con alguien en la iglesia, ¿qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver. Uno tiene que tener sabiduría en el ánimo. Pastor, el líder, ¿no? A veces tenemos esa, yo digo, errónea costumbre de llevar problemas a nuestras casas, problemas ministeriales a nuestras casas. Los problemas ministeriales son problemas ministeriales. En nuestras casas, nuestras familias nos necesitan, ¿verdad? Nuestros hijos nos necesitan de nosotros como siervos de Dios, como pastores, el poder diferenciar que son problemas ministeriales. Eso queda acá. Ahora tienen a su padre acá, disfrutemos en familia. Hay gente que lleva los problemas a la mesa. Hay gente que mientras come está discutiendo. Entonces dice Dios, te he dado sabiduría. El libro de Santiago dice, pídemela. Pídemela. ¿Necesitas sabiduría? Pedímela, que yo te la voy a dar en abundancia. ¿Para qué necesito sabiduría, pastor? Para que puedas reconocer si hay estados de ánimo que a este tiempo ha impedido que pueda ser bendecido y que puedas llevar a cabo lo que Dios te ha mandado a hacer. Mucha gente ha quedado en el camino por no poder entender esto, por vivir una vida sin sabiduría, por permitir que sus estados de ánimo gobiernen sus acciones. Muchas personas que han dicho, yo no voy más a la iglesia porque ahí son todos iguales. ¿Qué tiene que ver que hayas tenido
un problema con una persona y involucras a todo. Aún inclusive, no vas a la iglesia por la persona, vas a la iglesia por Dios. ¿Qué tiene que ver Dios por esa situación? ¿Qué te está faltando, mi hermano? Sabiduría en tu estado de ánimo. Sabiduría en tu estado de ánimo. Tus estados de ánimo negativos no te has dado cuenta, pero ha gobernado tus acciones. Por eso te encuentras a esta altura del año en el lugar que sabes que no debería de estar, pero estás ahí. Y a veces me encuentro con personas que no avanzan porque no saben controlar sus estados de ánimo. Le contaba a los muchachos en la facultad, es muy fundamental el poder tener sabiduría en tus estados de ánimo. Recuerdo yo la primera vez que hice un parcial, mi primer parcial, todas las expectativas, estudié 10 días seguidos para poder dar ese parcial. Recuerdo yo un parcial de sociología y cuando fui a rendir me saqué un 3. Mi estado de ánimo, ¡wow!, súper, se cayó al piso. No tenía más ganas de ir a la facultad. Y recuerdo yo que en mi cuarto dije, ¿qué hago? Porque estudié 10 días y me saqué un 3. ¿Sabes lo que es 10 días que te saques un 3? O sea, pero yo dije, es fundamental lo que haga ahora. Si yo me quedo, no avanzo. Así que, Señor, si tengo otra posibilidad, de nuevo le voy a dar. Y me acuerdo yo que en mi cuarto le dije, Señor, dame sabiduría, porque hay textos que son difíciles y no lo entiendo. Dame sabiduría para poder comprender cosas que solamente a través de vos voy a poder comprender. No basándome en mi capacidad humana, sino en lo que tú puedas hacer a través de mi vida. Pude reconocer que ese estado de ánimo fue negativo, que si yo me quedaba en ese estado de ánimo de depresión, de haberme bajoneado, ¿no?, de haberme decaído, yo hoy no sería un profesional y no estaría trabajando de lo que trabajo. Y yo me encuentro con jóvenes que reprenden al diablo, que hablan en lenguas, dan profecías, se sacan un 1 en un parcial y dejan la carrera. ¿Qué le falta a esa persona? Sabiduría en su estado de ánimo. Me encuentro con personas que a la hora de salir a buscar trabajo entregan su currículum con miedo, no saben controlar sus estados de ánimo. Sabiduría, Señor, dame sabiduría, papá, esto va a tener respuesta. Cuando le dicen no, te vamos a llamar, ya se bajoneó. Y ese pesimismo es el que gobierna su estado de ánimo y esa persona vaga por la vida, va a la iglesia, pero en una actitud pesimista. No se ha dado cuenta que tiene que gobernar su estado de ánimo. No importa que haya un pesimismo, tienes que empezar a declarar la palabra y gobernar tu estado de ánimo. Es decir, pesimismo, no me vas a detener. Dios dice que yo soy una persona de bendición, ¿verdad?, que me puso como cabeza y no por cola, que todo lo que la planta de mis pies pisaren, eso Él me dará. Entonces, deja ya de caminar con una persona sin aplicar sabiduría a tu estado de ánimo. Tu estado de ánimo ha sido el factor fundamental por lo cual tú no has conseguido o no has alcanzado o has dejado un montón de proyectos a medio camino porque no has tenido sabiduría en tu estado de ánimo. Quiero bendecirte, la verdad espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida, como lo ha sido para mi vida, porque yo dije, Señor, esto ha llegado a un momento específico en el trabajo ministerial, dije, papito mío, necesito sabiduría, dame. Dice, te la daré sin reprocharte. ¿Por qué dice sin reprocharte? Porque a veces hacemos cosas sin consultar a Dios o tomamos decisiones basadas en nuestras experiencias y nos equivocamos porque somos seres humanos. Entonces dice, pídele sabiduría a Dios. Dice Dios, y yo no te voy a reprochar, no te voy a decir, ¿viste que te dije? No voy a ser como tu mamá, que cuando, ¿viste? Mamá a veces nos da un consejo, ¿no?, y a veces uno se mete la pata y a veces los padres dicen, ¿viste que yo te dije? Por no haberme escuchado. Dice Dios, yo no te voy a sacar nada en cara. Dice no, mira lo que dice, sin echarle nada en cara. Dios no te va a decir, ¿viste que yo te dije? No, te va a decir, ¿necesitas sabiduría? Acá es. Qué bueno, llegó el momento. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Quiero dejarte mis saludos, que puedas sentir en tu casa la presencia de Dios y bueno, recordarte que si estás buscando un lugar para poder congregar, lo puedas hacer, puedes visitar los lugares, puedes acompañarnos ahí, ¿no?, en las placas que está saliendo ahora, los días de reunión. La dirección está ahí, que es Juárez Biauchés 3080, al barrio de Las Tunas, te vamos a estar esperando, o puedes mandar un mensaje de texto, seguramente ya también estarán saliendo los teléfonos. Así que quiero bendecirte, quien te saluda es el pastor Guido Hinojosa, junto a mi esposa Damarisica, estamos pastoreando en este tiempo
Ministerio Casa de Milagros, de nuestros padres y apóstoles espirituales, nuestros padres espirituales y apóstoles Osvaldo y Liliana Sica. Es un tiempo de bendición. Ellos también te están esperando con los brazos abiertos para que puedas acompañarnos. Así que, sin más que decir, te bendigo. Nos vemos la próxima.